Bueno, pues dando continuidad a nuestro congreso, presentamos al doctor Julio Alberto Mendoza, postdoctorante en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, doctor en Ciencias de la Computación dentro del SIC del IPN, maestro en Tecnología Avanzada e ingeniero mecatrónico dentro de la UPITA IPN, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1, miembro de la Red de Expertos en Robótica y Mecatrónica del Instituto Politécnico Nacional, ganador del Premio Nacional al Inventor Mexicano 2020. Ha publicado 6 libros internacionales en las editoriales Springer, Marco Bombo y editoriales locales de China y Corea del Sur. Experto en mecatrónica, robótica y propiedad intelectual. Columnista invitado en Estratega Business Magazine. Bueno, la ponencia del doctor, diseño mecatrónico. ¿Sí va Hola, ¿qué nuestra tal? presentación, doctor? Adelante. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Entonces, continuamos con esta presentación. Básicamente les voy a dar 3 bloques de información en esta presentación. El primero de ellos es sobre mi nuevo libro que está por salir en Springer en una semana más o menos. La otra es sobre las librerías Ardupilot y el diseño mecatrónico que ahí utilizamos. Y la última es sobre cómo publicar libros para los que estén interesados, ¿vale? Entonces, continuamos con la presentación, por favor. Yo creo que esta no hace mucha falta, digo, ya me presentaron la siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que les decía, voy a hablar sobre el autopiloto, bueno, más bien sobre las librerías Ardupilot, sobre el contenido del libro y cómo publicar un libro internacional sin costo, ¿vale? Continuamos. Entonces, un poquito de historia, fíjense, vamos a hablar sobre la librería Ardupilot. Estas empezaron allá por 2012 aproximadamente. Era un proyecto, pues, para generar vehículos, sobre todo drones, y la idea era hacerlo simplificado como Arduino, por eso el nombre de Ardu, ¿sale? Originalmente salieron dos cosas, salieron software y hardware. Entonces, tanto el dispositivo como las librerías se llamaban ArduPilot y actualmente pues ya no existe el hardware, ya nada más existen las librerías, ¿ok? Las librerías son multiplataforma. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que actualmente hay como unas 20 o 30 distintas arquitecturas para poderlas codificar y vemos una de ellas, ¿vale? Esta es muy utilizada, se llama Pixoc. Entonces, estas librerías, les digo, tienen historia y las realizó un mexicano, ¿sale? Se llama Jordi Muñoz. Lo que no sobrevivió fue su empresa, se la comieron los chinos, digo, algunos de ustedes tal vez lo llegaron a conocer, se llamaba 3D Robotics. Eran famosos, ¿no? ¿Por qué famosos? Porque estaban presentes en los congresos de robótica, de drones, etcétera, y pues se dedicaban a la venta de sus drones y lo que permaneció libre, pues fue sus librerías, las famosas Ardupailos de las que vamos a tratar hoy. Las Ardupilot vienen de muchos sabores, les vuelvo a repetir, es una colección de librerías de acceso abierto, como para 20 o 30 plataformas de llamadas autopilotos, que son las que vemos en pantalla, que no son otra cosa más que tarjetas de desarrollo dedicadas para uso de vehículos robóticos, ¿ok? Y aparte de esos sabores, vienen 3 sabores de programación. Uno de ellos es en formato GUI o interfaz gráfica de usuario y pues es el más fácil de utilizar. Básicamente es una aplicación como cualquiera de las que tuvieran en su celular, tablets, etcétera. Y pues simplemente ustedes definen trayectorias, el tipo de vehículo de los que ya están predefinidos, que son, me parece que 4 módulos. Es un cuadricóptero, es un tricóptero, es un carrito, es un submarino y es un bote, me parece, ¿vale? Entonces, si los robots que ustedes están haciendo están encajados en en esos formatos de vehículos, pues ustedes simplemente definen ahí hacia dónde quieren ir y ahí hacen su aplicación. Es la más simple. ¿Qué aplicaciones ha tenido esta? Por ejemplo, hay un lago allá en Estados Unidos y frontera con Canadá, ya saben que les gusta mucho la minería. Entonces ese lago fue sobreexplotado, quedaron un montón de minerales ahí, metales pesados, y se suponía que pues las aves hacen estancia ahí por sus periodos migratorios,
Pero ¿qué es lo que pasaba? Llegaban ahí las aves y pues se morían por la cantidad de químicos presentes en esas aguas, ¿vale? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Una lancha robótica con estas interfaz que les estaba diciendo, esta interfaz gráfica de usuario que se llama Mission Planner, simplemente programada pues para que ubicara alguna ave y pues la fuera a ahuyentar, ¿no? Digo, es una aplicación. La otra, tipo de SDK disponible o entorno de desarrollo de software o kit de desarrollo de software es orientado más hacia lo científico y entonces tiene compatibilidad con MATLAB y tiene compatibilidad con ROS. En uno es un tanto simbólico con, ¿cómo se llama? Con iconos, con, ¿cómo se llama? Con gráficos que ustedes pueden ahí estar colocando para programar sus vehículos. Y el otro, aparte del ROS, es ya más programación, pero de tipo orientada a objetos, ¿vale? Entonces es programar como en una especie de entorno tipo C++, pero orientado a objetos. Entonces, ese ha sido como que el principal problema de las Ardu Pilot. Cada año se vuelven más poderosas, pero cada año se vuelven menos Ardu, menos simplificadas, perdón. ¿Sale? Entonces, actualmente sí demandan del usuario tener conocimiento de programación orientada a objetos, entender conocimientos de modularidad, entender conocimientos de, ¿cómo se llama? Pues de herencia, de propiedades de clases, ¿cómo se llama? De funciones, de atributos, etcétera, ¿ok? Siguiente diapositiva, ya platiqué un poquito de las librerías. Entonces, mi nuevo libro está disponible a partir de la próxima semana, aparentemente, según lo que me dijeron los de Springer, y es este que tenemos aquí en pantalla. De hecho, ahí tenemos el link, más o menos. Bueno, aquí en la exposición anterior ya había puesto que noviembre, enero, no propiamente va a ser en una semana, ya está disponible. Estos son mis coautores, ¿vale? El segundo que aparece aquí es Orlando García, es un muchacho del Simvestab. Entonces es bastante bueno en lo que hace, por ahí tiene cursos en Udemy. Y él le sabe mucho a programación, es lo que le encanta, ¿vale? De hecho, él es el del Tecnológico de Poza Rica y se fue a hacer su posgrado ya al Simvestab. Entonces, este chico, pues, en su momento me ayudó a que yo entendiera las librerías, ha sido mi sensei en estas, ¿cómo se llama? En esta programación, y pues lo incluye en este libro, ¿no? De hecho, este libro es el primero de dos. El siguiente o la segunda parte con más ejemplos va a estar disponible el próximo año y pues se supone que ahí vamos a cambiar de rol entre quién es el primer autor, si él o yo, ¿vale? El próximo libro pues él va a aparecer como primero, yo voy a aparecer como segundo en compensación. Pero bueno, lo pueden encontrar, ya les dije, a partir de la próxima semana. Y lo curioso es que mis libros tienen cierto éxito que más o menos al mes de que ya están disponibles en la plataforma oficial, pues ya aparecen en las plataformas estas, informales de Rusia y eso, ¿no? Digo, tienen varias opciones para bajarlo. Si están, por ejemplo, en sus escuelas, Springer tiene una opción que se llama Springer Link. Entonces, al momento de estar en la red de su escuela, lo pueden bajar gratis o lo pueden comprar o se pueden esperar un mes y pues ya lo bajan gratis de estas plataformas conocidas, ¿no? De los rusos, etcétera. Mis otros dos coautores son invitados de mi escuela, son también de UPITA, igual están en la red de expertos. Uno de ellos es bastante conocido en el área de control, es el profesor Juan Luis Mata. De hecho, con bastante frecuencia vienen alumnos extranjeros a hacer posgrados aquí en México, ¿no? Con él vienen mucho asiático, africano, europeo. Entonces es bastante conocido dentro de la comunidad del control automático, pues ahí decidí invitarlo, ¿vale? Y el otro es el profesor Jorge Fonseca. Él es más como que de física ingenieril, de cuestiones de, ¿cómo se llama? De sensores y eso, pero pues decidimos invitarlo y que apoyara un poquito con esta publicación. Continuando con la diapositiva. Siguiente. Bueno, este es un poquito de la historia de qué tanto hemos hecho o qué tanto hemos logrado yo con mi equipo, ¿no? Como más o menos aquí se les dijo al inicio de la presentación, yo soy egresado del Poli, estuve haciendo un doctorado allá en el SIG. Entonces, allá antes de terminar por mi doctorado como por 2016, 2017, pues se me ocurrió una idea y dije, bueno, pues ¿por qué no tratar de patentarla, no? En ese entonces llegaban los del INPI
al Politécnico y nos hacían como que charlas, ¿no? En favor de proteger nuestros desarrollos, propiedad intelectual, patentes, etcétera. Y yo dije, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no competir contra coreanos o por qué no competir contra chinos en su momento, europeos incluso, ¿no? Y se me ocurrió una idea, un brazo manipulador robótico aéreo. Por ahí tengo una publicación, en IEEE se llama Snake Aerial Manipulators a Review y ahí, pues, si tienen dudas sobre su funcionamiento, ahí está, ¿vale? Pero el punto es, a partir de esta patente yo saqué varias más. Esto me sirvió para darme una reputación y formarme al menos un nivel candidato en ese entonces y que la UNAM me diera chance de estudiar con ustedes, ¿no? Un postdoc ahí en la Facultad de Ingeniería. Entonces, en los tiempos que yo estaba en la Facultad de Ingeniería, pues estas patentes que yo había metido tiempo atrás, pues ganaron un premio, ¿no? El Premio Nacional al Inventor Mexicano en ese entonces, la primera edición. Y en esos mismos años que yo estaba con la UNAM, saqué dos libros, como parte de mi postdoc. Uno es Advanced Robotic Vehicles Programming, que fue como que la primera vez que llevé al público los conocimientos de estas librerías que hoy estoy platicando. Este libro no es malo, pero está siendo obsoleto. ¿Por qué está siendo obsoleto? Porque las antiguas librerías, que estoy hablando de hace unos 5 años, funcionaban con un machote donde la programación orientada a objetos pues era opcional. Básicamente tú programabas de forma secuencial y era más fácil, ¿no? Pero al menos sirvieron como una introducción, le gustaron a la gente, le gustaron a los chinos y los coreanos y pues tradujeron el libro en sus países, ¿no? En editoriales locales de allá de Seúl y de Beijing. Entonces, a partir de ese libro, yo todavía en la Facultad de Ingeniería, ya hacia finales de mi postdoc y principios de la pandemia, pues saqué este otro libro que se llama Drones to Go, donde básicamente explico modelo de drones, control de drones, simulación de drones, componentes de drones, etcétera. Y bueno, esta línea de tiempo pues se quedó en el 2022, pero hicimos más cosas, ¿vale? ¿Qué hemos logrado? Pues logramos más patentes. Este otro libro que del día de hoy les estoy platicando, el libro segunda parte que sale próximo año del libro que hoy les estoy platicando, y otro libro que sale en diciembre también mío sobre propiedad intelectual con la editorial Marcombo. Entonces, continuamos con la presentación. ¿Cuál es el contenido de este libro que hoy les estoy presentando? Bueno, ahí ustedes pueden encontrar 3 proyectos mecatrónicos. Los 3 abordan vehículos robóticos de una forma secuencial y los 3 se programan con las nuevas librerías ArduPilot de programación orientada a objetos, relativamente y entrecomilladamente dicho nuevas, ¿no? Porque nos quedamos en la edición de 2023. Porque les digo, es un poquito difícil retomar las librerías más actuales. El próximo año, de hecho, ya facilitaron este año un poquito Ardupilo del uso de sus librerías. Entonces, el próximo año, el nuevo libro, la continuación de ya va a tratar sobre las más recientes, pero como tal, ¿no? Las nuevas, nuevas. Y este libro pues también aborda un poquito de programación orientada a objetos para los que todavía no se sienten fuertes o familiarizados en esta área, ¿no? De hecho, el manejo de programación orientada a objetos pues lo toco un poco con Arduino para que se entienda, ¿vale? Empiezo con Arduino, dos ejemplitos clásicos, programar un LED, ¿sale? Como si fuera encendido y apagado de LED, en los dos formatos, en el formato estándar y en el formato de programación orientada a objetos. Luego sigo con otro ejemplo, todavía en mundo Arduino, pero parto nuevamente sin programación orientada a objetos sobre un sigue líneas, un robotito diferencial normal, común y corriente de 2 rueditas. Y después se va el ejemplo, pero con programación orientada a objetos. Y ya que el lector, ¿cómo se llama?, asumió estos conocimientos, pues ya se pasa propiamente al entorno ArduPilot. ¿Sale? Que les digo, tanto ArduPilot como Arduino, pues comparten que es este entorno tipo C++. Siguiente diapositiva. Bueno, estos son algunos de los proyectos que se utilizan en este libro. Entonces, primer proyecto es este que tenemos en pantalla, es un aeropéndulo. Básicamente es controlar la posición de un péndulo, pero aquí el motor, en vez de estar en el punto pivote, pues está hasta el extremo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace el motor? El motor está moviendo una hélice y entonces conforme la hélice gira más rápido, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a levantar el péndulo y si la hélice frena, pues lo va a regresar, sale a la posición colgada.
Entonces, ¿qué es lo que se hace? Un control automático para que entre que el motor se prenda y active su velocidad máxima, pues se posicione en algún ángulo deseado, el famoso aeropéndulo. Este es el que tenemos a la derecha, ¿vale? A la izquierda tenemos también un aeropéndulo, pero este prototipo ya ha tenido tanto éxito en el Politécnico, y le ha gustado tanto a los profesores y a los alumnos que el que vemos a la izquierda es un ejemplo de la ESCOM, la Escuela Superior de Cómputo. Entonces se supone que los chicos del ESCOM no saben tanto de robótica, y la idea era facilitarles la vida. ¿Cómo facilitaron la vida? Pues motores más pequeños, hélices que no lastiman, y pues si ustedes están viendo, vemos ahí un palo que me parece que fue de los que se utilizan, ¿cómo se llama? Como en el sushi, ¿no? Entonces, y le repito, hay hasta proyectos más difíciles ahorita, ¿no? Más complicados, de hecho, por ahí luego vamos a llevar a las exposiencias, pero el punto es este dispositivo ya lo estamos adoptando en el Politécnico para enseñar teoría de control de una manera más fácil, más entendible y más amigable para los chicos, ¿no? Siguiente diapositiva. El otro que trato en este libro, como les digo, son 3 proyectos, este es el segundo, es este cuadricóptero montado sobre un pedestal. ¿Cuál es el propósito? Yo siempre les digo a los alumnos que controlar un vehículo aéreo, es como en la serie esta del Karate Kid, en alguna parte del Karate Kid, ¿qué fue lo que hacían? Le enseñaban al protagonista a equilibrarse. Entonces, si tu vehículo no está bien equilibrado, pues por más que lo quieras volar, vas a tener resultados pésimos y va a pasarte como a muchos de mis alumnos, que al principio no hacían esto y se les iba literalmente al cerro, ¿no? Entonces, para que no se les fuera al cerro su vehículo, lo que nosotros hicimos es este dron montado en este como pedestal, pero le permite hacer movimientos varios, ¿vale? ¿Qué movimientos varios? Sus 3 grados de libertad de orientación o de rotación, y entonces lo primero que hacemos es equilibrar el vehículo antes de soltarlo a volar, ¿sale? Entonces, a la derecha está mostrado el ejemplo que está ilustrado en el libro, y a la izquierda, pues un ejemplo más robusto que se logró con mis alumnos allá pues ya de graduación, ¿no? De trabajo terminal, de últimos semestres de ingeniería mecatrónica. Pero el punto es ya también es otro MOS, es otro que estamos ahí replicando en el Politécnico, ¿no? Porque también es relativamente fácil de hacer, simplemente te armas un dron o te consigues uno, te consigues una estructura. La parte medular de esta estructura es una junta llamada rótula. La venden en una compañía aquí en México que se llama Norelem. Nosotros la tratamos de hacer, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el problema? No es muy fácil hacer uniones esféricas. Entonces, las hacíamos mal en el torno, se atoraban, no servían, y pues terminamos ahí encontrando una compañía que sí las vende, ¿no? ¿Qué es la rótula? Pues lo mismo que ustedes tienen en su hombro, su codo o su muñeca, ¿no? Que les permite hacer rotaciones, y pues ahí la tenemos en la cúspide del pedestal, uniendo el pedestal con el dron para que el dron pueda moverse en sus 3 rotaciones, equilibrarse en el pedestal. Entonces, ese es otro proyecto que se trata en el libro. Siguiente diapositiva. Y pues terminamos el libro, les repetía, de forma escalonada, ya con el dron volando de forma libre y autónoma, ¿vale? Entonces les repito cuál fue la secuencia. Primero, controlar un péndulo con una sola hélice, luego controlar un dron equilibrado sobre un pedestal, y finalmente pues dejarlo libre, ¿no? Que básicamente es lo mismo que harían ustedes en sus tesis o en sus prácticas. Empiezan con la parte relativamente más simple y terminan de forma escalonada con la más complicada que tienen que resolver, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, el contenido ya formal de mi libro, pues en sus 6 capítulos es el que va a aparecer aquí en pantalla. Entonces, el capítulo 1, ¿de qué hablo? Pues de los prerequisitos y cuestiones introductorias, ¿vale? Entonces, como secciones, ¿qué es lo que tengo? La introducción a la librería Sardu Pilot, ahí repito lo que les dije hace rato, un poquito de su historia, hablo de este compadre Jordi Muñoz. Por cierto, este compadre es de Tijuana, y si alguien pues es de la Baja, pues ahí me lo saluda. Después hablo sobre las ventajas y desventajas de la librería Sardu Pilot, porque pues no todo es miel sobre hojuelas. Como le repito, cada año se complica más su uso, pero pues para eso afortunadamente estamos nosotros.
Otra desventaja importante es que les digo, ese es código abierto. Entonces, el problema con el código abierto es que la documentación está perdidísima, ¿vale? Perdidísima y engorrosa, y pues algo que nosotros hacemos en el libro para facilidad del lector es juntar la más relevante y pues ponerla de una forma más pedagógica que como la encontrarías en la página oficial. Este, Después, en ese mismo capítulo, otra sección es las diferencias entre las librerías actuales y las antiguas. Varían un poquito los comandos y sobre todo varía mucho lo del uso de la programación orientada a objetos, que lo repito, en las actuales ya no es opcional, ya es obligación. De hecho, a diferencia del Arduino, donde la mayoría de las personas trabaja con un solo archivo, aquí se trabajan hasta modificando 7 o 10 archivos en forma simultánea. Luego, les repito, se habla un poquito sobre el entorno o el estilo de trabajo de la programación orientada a objetos, con los ejemplos que les ilustraba hace ratito, ¿no? Empezando con el del encender y apagar un LED, luego el carrito diferencial y pues ya después lo aboco a los 3 ejemplos de vehículos que les platicé hace ratito. Luego les hablo sobre los archivos principales. Les decía, hay que estar modificando varios a la vez, pues ahí les platico cuáles hay que modificar y por qué. Luego les hablo un poquito sobre el alcance del diseño, porque este libro se llama diseño de vehículos robóticos, ¿no? Entonces usar la palabra diseño es arriesgado porque puede ser desde un simple diseño estético hasta un diseño estandarizado, un diseño ISO, ¿vale? Entonces aquí lo acoto y simplemente digo que es un diseño a escala maker, que lo puede entender cualquier persona que tenga una formación técnica y requisitos en programación. En programación orientada a objetos, perdón. Luego hablo sobre la metodología mecatrónica utilizada en el libro, que no es más que pues el método científico, ¿no? Quizás ustedes en aulas les hablen de TRL, se usa mucho en México. Quizá ustedes en aulas les hablen, bueno, en mi caso, en la escuela, en el Politécnico, en la UPITA donde estoy, se habla mucho de la metodología V, de diseño mecatrónico. Tal vez les hablen los que estén familiarizados con programación con metodología SUEVOC, con ay, ¿cómo se llama esta cosa? Con Scrum, etcétera. Pero finalmente, pues todos son base de algo, de un chasis llamado método científico. ¿Qué es método científico? Primero planteas una observación, luego haces un poco de investigación, formulas tus hipótesis de si va a ser viable o no, generas tus experimentos, haces validaciones, luego conclusiones y finalmente lo reportas, ¿no? ¿Dónde lo reportas? Pues en una conferencia, en un libro, etcétera. Pero finalmente, pues es el detalle en extenso de cómo nosotros hacemos nuestro método científico en las aulas de Lupita. Luego de eso, hablo sobre los componentes que se utilizan en este libro, ¿no? O sea, ya les presenté los 3 principales, que es el cuadricóptero libre, el empotrado y el aeropéndulo, y pues ahí les digo, a ver, a nivel mecánica vas a utilizar estos componentes, por ejemplo, hélices, perfiles estructurales, sensores, tal vez potenciómetros. A nivel electrónica vas a utilizar ¿cómo se llama? Estos cables, vas a utilizar una fuente de poder. En el caso del dron, la fuente de poder, pues ya tiene que ser una batería LiPo. Y así me sigo con control y programación, todo lo que se va a estar utilizando, ¿vale? Y finalmente hablo sobre el enlace que tienen las librerías ArduPilot en su forma pesada, o sea, de programación orientada a objetos, con la forma que ayuda a obtener, por ejemplo, datos o calibrar el vehículo a través de la interfaz gráfica que ya les había dicho hace un ratito, se llama Mission Planner, ¿no? Entonces, eso es el capítulo 1. Siguiente diapositiva, por favor. En el capítulo 2, es un capítulo extenso sobre la descripción principal de comandos y la instalación de las librerías, ¿vale? La instalación, pues también tiene muchos sabores. Estas librerías, aparte de que tienen muchos autopilotos y muchas formas de programarse, pues también están disponibles para Mac, para Linux, para Unix, para Android. Entonces, obviamente yo no puedo hablar de todo, lo aboco a uno en especial que pues es el que más utiliza la gente, ¿no? Windows. Y bueno, ahí se da la instalación en extenso, se da el clásico Hola Mundo y se hace la comparativa, pero ahora sí ya en extensa de los comandos actuales contra los anteriores, ¿no?
Este, le repito, este es un capítulo, subjetivo. ¿Por qué subjetivo? Porque está orientado a un sabor de las librerías, pero pues más o menos para que los lectores tengan una idea de cómo lo instalarían, por ejemplo, en Android, en Linux, etcétera. Siguiente diapositiva. El tercer capítulo del libro, ya habla un poco más sobre la descripción de los componentes mecatrónicos, genéricos utilizados en el libro, ¿no? Entonces, a nivel mecánico se habla desde los tornillos hasta las rótulas que les hablaba hace rato, la junta rotacional. En electrónica se habla desde los conectores hasta las fuentes. En el control, ahí no hay mucho, digo, también hay muchos sabores, pero en el libro lo abordé desde control, más bien dos, control lógico y control PD. O sea, maquinitas de estados y el control más básico, ¿no? El control chasis, por así decirlo. Siempre digo chasis, le repito lo mismo que digo en aulas, ustedes para acumular un conocimiento, para acumular conocimientos más complicados, deben primero tener un conocimiento chasis. Entonces, hace rato les hablaba de cuál es el chasis del cuadricóptero, pues el aeropéndulo. ¿Cuál es el chasis de los controles? Pues el PD. Hasta los idiomas tienen un chasis, ¿vale? Que los lingüistas por ahí conocen como corpus. Por ejemplo, para realizar proyectos, el chasis es el método científico, ya les decía, y sobre ese ya creces que TRL, que Scrum, que B, que lo que tú gustes y mandes, ¿vale? Pero siempre recomiendo lo mismo, un conocimiento escalonado y partes de un chasis y de ahí vas construyendo, ¿no? Como si fueran Legos. Y luego la otra parte, pues es a nivel programación. Entonces, ¿de qué hablo ahí? De la descripción genérica del hardware, es decir, de los autopilotos que ahí utilizo, que son dos de la familia Pixoc, uno que es el normal que vimos hace rato y uno chiquito para aplicaciones donde el peso importa, que se llama Minipix. Y pues una descripción como genérica de las Ardupilot, ahí también doy, ¿vale? Sobre todo, ¿cómo se llama? Modificaciones comunes a todos los proyectos de estas librerías, ¿no? Y finalmente cierro el capítulo con requisitos de seguridad para la prueba de los dispositivos, ¿no? ¿Por qué requisitos de seguridad? Hace rato en diapositivas previas vimos dos ejemplos de ¿cómo se llama? De aeropéndulo. Uno relativamente trivial con una hélice enanita y un motorcito que no hace nada. Y otro ya más pesado, ¿no? Donde la propia hélice pues está actuando como una licuadora. Entonces, de acuerdo a lo que estés construyendo, te vas a enfrentar que el vehículo puede ser nocivo para tu persona. Y entonces, ¿qué hago en este capítulo? Digo algunos requerimientos básicos, ¿no? Usa guantes si es necesario, usa tus gogles, no hagas pruebas del vehículo con las hélices hasta que no estés seguro que ya va a jalar, aprietas tus hélices, etcétera, ¿no? Entonces, cuestiones de seguridad importantes para el diseñador. Siguiente diapositiva, por favor. En el capítulo 4, pues ya empiezo a abordar los dispositivos, entonces les repito, de forma escalonada se empieza con el aeropéndulo, ya se los describí hace rato. Entonces, ¿qué secciones tiene este capítulo? Bueno, descripción y aplicaciones, ¿no? ¿Qué aplicaciones tiene el aeropéndulo? Pues es la base para que ustedes vuelen cohetes, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tienes un cohete flotando? Pues se comporta como un péndulo y tienes que mantenerlo erguido, ¿vale? Entonces, puedes partir desde esto hasta tecnologías espaciales extremas, ¿no? Entonces, cómo va creciendo es lo que yo explico en esta sección de este capítulo. Luego hablo sobre la lista de materiales y el conocimiento mínimo requerido para armar o sintonizar o construir un aeropéndulo, ¿vale? ¿A qué me refiero con conocimiento mínimo? Que al menos en aulas ya conozcas un poquito sobre lo que es la ecuación diferencial ordinaria de primer orden, ¿no? Ese tipo de cosas, pues aquí indico qué debes de conocer para llevarlo a cabo. Luego, la siguiente sección es sobre cómo ensamblarlo y algunos detalles, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el aeropéndulo que vibra? Entonces, ahí, por ejemplo, hablo sobre cómo absorber esas vibraciones. ¿Qué es lo que pasa con el aeropéndulo? Como les decía hace rato, es una combinación entre el peso del vehículo y el empuje de las hélices. Entonces, el aeropéndulo no lo puedes utilizar en 360 grados. A lo mucho lo puedes utilizar en medio plano, ¿no? Entonces, ahí también hablo sobre esos detalles. Ya después hablo sobre cómo ensamblarlo,
Después me paso al análisis eléctrico y electrónico y ahí detallo un poco sobre cómo se eligen los motores, cómo se elige la fuente, que es importante, por ejemplo, tener a la mano una báscula y ver el peso de tu diseño y ver si ese peso es compatible con la hoja de datos de tu motor, etcétera, ¿no? Y ya después hablo sobre un poquito de conectores, porque son conectores medio especiales los que tienen estos autopilotos, y cuestiones importantes como la comunicación serial para enviar o recibir datos, y un poquito sobre el tiempo real, ¿no? ¿Por qué hablo sobre el tiempo real? Porque esto es lo que vuelve poderosas a las librerías ArduPilot. ¿Qué es el tiempo real? Que las cosas o que los vehículos o que los robots o que los sistemas que tú programas hagan las cosas en el tiempo que lo deben de hacer. Y este tiempo puede ser años, puede ser días, segundos, milisegundos, microsegundos, pero el punto es si tú dices que algo debe de ser cada milisegundo, debe ser cada milisegundo. Eso es tiempo real. ¿Sale? Entonces, el Arduino como tal, solito, no tiene esa funcionalidad de tiempo real. Hay algunos Arduinos, sí, te permiten trabajar en milisegundos. Algunos te dicen que en microsegundos, eso es falso, no lo pueden hacer. Pero, por ejemplo, estos autopilotos son delicados, sobre todo cuando estás trabajando con drones, porque tienes que trabajar con 3 o 4 propelas al mismo tiempo, girando a altas velocidades. Entonces, esas demandan escrituras en microsegundos, ¿vale? Y eso es lo que vuelve poderosos a los autopilotos que les dije hace rato. Sí pueden hacer tiempo real en cifras de microsegundos. Ese es el poder de ellos, ¿vale? Y por lo que son relativamente costosos, más o menos como unos 5,000 pesitos los autopilotos. Ajá. Después, hablo algunas características importantes como regresar el autopiloto a su condición de fabricación. Esto pasa porque luego estás programando y de repente se te van algunas cosas y ya lo flasheas y parece que ya no lo regresas, ¿no? Entonces dices, ya, ya desgracié un dispositivo que costó 5,000 pesos, ¿no? ¿Qué hago? Ah, pues aquí te explico qué hacer. Y después me sigo con el análisis mecánico del dispositivo, del aeropéndulo, su análisis de control. Ahí regreso un poquito a las máquinas de estados y al PD necesario para equilibrarlo. Luego me paso a la parte de programación, ahí meto mi diagramita de flujo y mi algoritmo para controlarlo. Y pues finalmente su prueba con ArduPilot, ¿vale? Aquí también hago comparativa con Arduino, entonces en este mismo capítulo pongo un aeropéndulo que ya sacamos bien con Arduino y cómo queda comparado contra las librerías ArduPilot, ¿vale? Siguiente diapositiva, por favor. En el capítulo 5, como les digo, esto es diseño escalonado, entonces ya hablo sobre cómo equilibrar el cuadricóptero en el pedestal que les había dicho, ¿no? Sobre la rótula. Entonces, describo nuevamente las secciones. ¿Qué secciones tenemos? Ay, espérenme, me va a acabar la batería. Permítanme. Batería, batería, batería. La conecto, ya está. ¿Qué secciones tengo aquí? Fíjense, lo mismo, la descripción y aplicaciones del cuadricóptero, ¿no? Montado en el pedestal. Entonces, ¿qué aplicaciones puede tener? Hay una aeroespacial bien importante que se llama Thrust Vectoring. ¿Qué es el Thrust Vectoring? Es vectorizar el empuje principal de una aeronave. ¿Y como para qué quiero eso? Bueno, lo quiero para redireccionar hacia dónde quiere ir un helicóptero. Lo quiero para mantener erguido un cohete. Lo quiero para mantener en una posición que parezca que está flotando un avión de combate. Entonces, eso es el thrust vectoring, ¿sale? Entonces, una aplicación de este cuadricóptero montado sobre pedestal es entender y hacer tu primer thrust vectoring, tu primer sistema de vectorización para un vehículo aéreo, el que tú gustes. Después de esto, más o menos es la misma secuencia que el capítulo previo, la lista de materiales y conocimiento mínimo para entender y manipular y controlar un cuadricóptero montado en pedestal. Luego hablo sobre diseños previos, ahí meto algunas fotos que saqué con ustedes en Facultad de Ingeniería por allá de 2019. Ese diseño que yo muestro en las fotos no fue funcional, por lo que les decía hace rato, no calculamos bien la esfericidad y entonces se atoraba, pero me sirvió de forma exagerada para que la gente ubique los componentes, ¿vale? Por eso lo pongo. Ya después pongo el rediseño, pues con la rótula que les platicaba hace rato y cómo se realiza ahora sí ya el equilibrio de ese vehículo, ¿ok?
Pero es nuevamente lo mismo, entonces hablo sobre la mecánica del dispositivo, sobre la electrónica del dispositivo, sobre su control, sobre su programación, incluyendo su diagrama de flujo y su algoritmo, y sobre dos formas de programarlo, ¿vale? Aquí también hago comparativa, pero ya no con Arduino, sino hago comparativa con la programación de las librerías anteriores, para que ustedes vean que se facilitaba mucho más con las librerías anteriores. Y obviamente cierro con la programación orientada a objetos, que es un poco más difícil, pero pues para que ustedes vean el cambio, ¿no? Anteriores estoy hablando de las de 2018, ¿no? Entonces, este libro fue con las de 2023. En 5 años fue un cambio bastante radical, ¿no? Y ahí se ve en esta comparativa, en este capítulo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ya después hablo sobre el vuelo libre, ¿y qué se controla ahí? Pues se controla la orientación, que a nivel aeronáutico lo conocen como actitud. Luego está el control de la altura, el control de la posición X y Y finalmente que siga trayectorias, ¿no? Nuevamente, esto empieza, acuérdense, como el método científico es un poquito teórico, entonces empiezas con la descripción, sus aplicaciones, etcétera, planteas tus hipótesis, todo ese rollo, y ya después te vas con la práctica, ¿no? Entonces, ¿qué haces en la práctica? La lista de componentes, cómo lo ensamblas, algunas pruebas, qué va a necesitar de mecánica, electrónica, control y código, y finalmente tus validaciones, ¿no? Donde se muestran las gráficas de desempeño y si era o no lo que esperabas. Y cierras el capítulo pues con tus conclusiones. Vi el método científico. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, finalmente el libro se cierra con dos cosas que no son mínimas, o sea, sí son de relevancia. Una de ellas son nuestras referencias selectas, donde de forma platicada indicamos dónde investigar más del aeropéndulo, dónde investigar más de programación orientada a objetos, dónde investigar más de ArduPilot, dónde investigar más del cuadricóptero, de las rótulas del cuadricóptero montado, etcétera, ¿vale? Y una serie de apéndices que nos introducen a la segunda parte que va a estar disponible en 2026. Entonces, ¿cuáles son esos apéndices? Otros proyectitos que describo, pero ya no tan, pues ya no realizados en este libro, ¿vale? Pero que hice con mis alumnos de la escuela y hablo un poquito sobre el Zeppelin, sobre vehículos acuáticos y sobre vehículos terrestres, ¿sale? E igual hago diseño escalonado. Siguiente diapositiva. Entonces, la relación con mis otros libros, les decía, con este editorial, este sería ya el tercero. Les repito, el viejo, el clásico es de 2018, es Advanced Robotic Vehicles Programming. Digamos que fue con las librerías ArduPilot que no eran programación orientada a objetos, pero pues de todos modos, este libro introduce algunas cosas que todavía siguen siendo de valor, ¿no? Por ejemplo, comunicación serial, por ejemplo, cómo ensamblar un dron en este caso, un poquito más precisiones de control, etcétera. Y el otro libro que es Drones to Go, que ese fue de 2021. Este fue de carácter, pues ya no tanto práctico, sino de cuestiones de modelado, simulación, ¿cómo se llama? Sobre todo modelado y control, ¿eh? Y estos dos, junto con este libro, si ustedes quieren aprender robótica de vehículos, pues pueden hacerlo con estos tres libros o pueden formar un curso para sus universidades, etcétera, ¿no? Básicamente cada uno de estos libros sería como una materia para ese curso de programación de vehículos robóticos. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, les decía hace rato, ¿no? Se platicó los apéndices, no se desarrolló, pero pues aquí están los proyectos que van a aparecer en el segundo libro, ¿no? Básicamente, ¿qué tenemos a nuestra izquierda? Es un aeropéndulo, pero de 2 grados de libertad. Los que en sus laboratorios tengan un dispositivo de Quanser ya lo conocen, nada más que el dispositivo de Quanser cuesta como entre 700,000 y 1,000,000 de pesos, y este dispositivo que ensamblé con mis alumnos, pues nada más nos costó 20,000, ¿no? Entonces, esa es otra ventaja de estas librerías, te permiten hacer proyectos abiertos y pues no son tan caros como los comerciales, ¿no? Que cuestan un ojo de la cara y sobre todo a nuestras universidades que no tienen este dinero, ¿no? Y aparte nos salió pues mucho mejor, jóvenes, bueno, asistentes que estén en el público, este diseño es más robusto que el de Quanser, tiene mayor alcance,
es más versátil, etcétera, y pues nos costó una fracción de lo que lo venden ellos, ¿no? Ahí voy a platicar en ese segundo libro cómo lo hicimos, toda su historia. Luego lo que tenemos en medio, lo hice con mis chavitos de introducción a la mecatrónica, los que están en primer semestre, es un Zeppelin, igual con librerías Ardupilot. Este tiene sus complejidades si lo operas en el exterior, entonces como ellos estaban empezando y queríamos ver si se lograba, pues lo hicimos adentro de un salón, ¿vale? Ahí se ve. De hecho, este fue con helio, ahí tenemos una estructura diferencial. ¿Por qué diferencial? Pues se activan los dos motores, avanza, si se activa uno y el otro está apagado, gira y los dos está parado, ¿vale? Pero pues básicamente ahí tenemos nuestro Zeppelin con ArduPilot. Y bueno, a la derecha tenemos la estructura, cómo hasta se programaba con un celular, ¿no? Siguiente diapositiva. Y bueno, también voy a tratar alguno de estos. Yo siento que va a ser la lancha, le veo más futuro en el libro. Igual me pareció hasta chistoso porque los alumnos se aventaron las hélices de impresión 3D. Yo les dije que la compraran, pero pues se quisieron ver más pro, ¿no? Entonces son de impresión sus hélices. Y también se probó con ArduPilot. Obviamente no teníamos el suficiente espacio, entonces lo probamos con una tinita. Digo, ya actualmente de proyectos conseguí una alberca un poquito más grande, es inflable, y pues ahí estamos haciendo pruebas, ¿no? Y finalmente este carrito, joven, es el clásico, ¿no? Lo empezamos con Arduino y lo terminamos con el Mini Pix. Entonces, atacamos robótica pues por aire, agua y tierra, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, la última sección de esta charla, cómo publicar libros en el extranjero sin costo. Las respuestas son dos. ¿Qué son dos características? Una es el trabajo y la otra es tener el inglés. Entonces, el trabajo, remítete a hacer 2 páginas al día. Si haces 2 páginas al día como un hábito, entonces en 6 meses vas a tener escrito un libro, una tesis, un manual o lo que se te dé la gana, ¿no? Obviamente, antes de escribir, pues tienes que tener los conocimientos. Entonces, ahí me faltó algo. Primero lee, empápate de conocimientos y ahora sí ya hazte el hábito de escribir 2 paginitas al día. Lo siguiente es el inglés. ¿Por qué es importante el inglés? Tú podrías publicar, por ejemplo, a nivel nacional, ¿vale? Pero a nivel nacional ocurre un problema. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente no lee. ¿Y qué es lo que pasa si mucha gente no lee? Las editoriales se manchan con el publicador, se manchan con el escritor, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel nacional? El estándar para publicar es 120,000 pesos y de ahí te subes, ¿vale? ¿No quieres pagar esa lana? Está muy bien, entonces aprende inglés, somete tus libros a estas editoriales que te estoy diciendo, por ejemplo, Springer, McGraw-Hill, Macmillan, etcétera. Ellos no te cobran un centavo, simplemente ellos deciden si les gusta la obra o no, si les va a interesar a su público extranjero o no, ¿sale? Si les interesa, te mandan un correo, eso sí, cuando tú les mandas la propuesta y ellos te mandan la respuesta, y si esa respuesta es positiva, nada más tienes 2 meses para acabar el libro. Entonces, por eso te decía el trabajo. Primero tienes que tener tu borrador casi al 90% si quieres. Se los mandas, te lo aceptan y te lo publican sin ningún costo para ti. Y hasta te va mejor porque con libro aproximadamente te andan pagando 20,000 pesitos. Digo, no vives de ser escritor, vivo de beneficios indirectos. Por ejemplo, yo estoy en el SNI, entonces me ayuda a publicar libros. Publicar libros también me sirve para mis becas del Politécnico, incluso para sus becas de la UNAM, etcétera. Pero a lo que voy es, estos compadres no te cobran 120,000, te dan 20,000 pesitos al menos por libro, más tus ganancias indirectas, ¿no? Este, y bueno, aquí otra historia, ¿no? Les decía yo que este año voy a tener este otro libro sobre propiedad intelectual y patentes, ahí con Marcombo. Marcombo está asociada con una editorial nacional que se llama Alfa Omega. Entonces ahí sí tuve que pagar, ¿vale? Pero la ventaja de esto es, con todas las publicaciones previas que yo hice, me gané una credibilidad. Entonces, con esa credibilidad, yo aposté por unas becas que da mi institución. Y entonces, esta lana que yo les estaba diciendo que cobran las editoriales nacionales, yo no la pagué, la está pagando la institución. Algunos dirían, bueno, ¿y por qué estás haciendo que la institución pague tanto? Porque es necesario, ¿sale? Quise sacar un libro de propiedad intelectual y patentes para que la gente sepa patentar, para que la gente, para que México sea dueño de su propia tecnología, ¿no? Y no estemos pagando cosas tan caras como lo que vimos hace rato, ¿no? Que el Quanser cuesta una millonada y nosotros aquí por una fracción lo hacemos.
Entonces aquí es lo mismo, si tú no patentas, la gente que sí patenta se vuelve dueña de la tecnología, impone reglas, impone costos, y pues qué mejor que sepas patentar, ¿no? Y a lo mejor alguno de ustedes repite mi historia, ¿no? Empecé de un diseño con 5,000 pesitos nada más, no sabía ni cómo defenderme, y actualmente ya tengo 6 publicaciones internacionales, tengo patentes, bueno, no tengo como tal un laboratorio, pero pues sí tengo varios alumnos y proyectos, me invitan a cada rato como ustedes a sus congresos, etcétera, ¿no? Ahí también tengo una anécdota, digo, cuando estaba ahí en la Facultad de Ingeniería, igual les platiqué mi historia a mis colegas, en ese entonces con el doctor Villela y su grupo, ahí en el Centro de Ingeniería Avanzada, y entonces había un chavo que le llamó la atención y dijo, ¿por qué no? Yo también puedo, y curiosamente este chavo no sé si en este año o el pasado, pero ganó la reciente edición del Premio Nacional al Inventor Mexicano, ¿no? En aquel entonces, cuando yo la gané, nada más me dieron 50,000 pesitos. Ahora que lo ganó este muchacho, pues le dieron 200, ¿no? Pero se dividió, bueno, ahí sí fue desafortunado, se dividió entre todos los inventores. Pero el punto es, él siguió mi historia, le gustó y pues ya está obteniendo premios, sus publicaciones y va por libros, ¿no? Entonces, para que no gastes tanto dinero, respáldate con tu inglés, respáldate con tu trabajo, gánate una reputación y con esa reputación consigues fondos para hacer más cosas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahí dejo mi correo para los que tengan alguna duda, pues más específica, pero pues si tienen alguna puntual en estos momentos, aquí estoy atento, ¿vale? Por mí sería todo. Muchas gracias, doctor, por su participación. Tenemos algunas preguntas en chat. Pues vamos a ver. Y pues igual tenemos bastante tiempo por si se gusta extender y compartirnos más algo de sus otros libros. Una de ellas es, ¿cuál es la ventaja actual de la programación orientada a objetos frente a otros paradigmas para aplicaciones de IA? Pues yo diría que la modularidad y el orden. Yo no soy fan de la programación orientada a objetos, ¿eh? Como les digo, son un montón de archivos, pero al menos les permite tener un orden. Y ese orden significa que si alguna persona o ustedes mismos llegan a modificar algo, saben específicamente dónde fue. La modularidad, diría yo. Por aquí están preguntando algo, dice, ¿cuál es la diferencia de usar el ArduPilot a usar el Arduino? En el caso del aeropéndulo, ninguna, porque no se requiere realmente muchos recursos, simplemente lo puse ahí como una comparativa. Pero ¿cuándo sí empieza a notarse la diferencia? Cuando ustedes meten más motores. Entonces, por ejemplo, un cuadricóptero de 4 motores operando en microsegundos, si tú utilizas un Arduino, se bloquea, ¿eh? ¿Por qué se bloquea? Pues porque tiene que mandar PWM y aparte tiene comunicación serial y todo, el Arduino no puede consigo mismo. Y he utilizado versiones pesadas de Arduino, estoy hablando, por ejemplo, de Leonardo, como menos, ¿vale? Entonces, ahí es donde sí se ve la conveniencia del autopiloto. La otra conveniencia del autopiloto es que ya tiene un montón de sensores integrados, o sea, tiene sensores de orientación, de posición, un GPS, etcétera, que el Arduino como tal no. Y la otra, ya tienen bien diseñada una interfaz gráfica de usuario, ¿no? Entonces, si no sabes programar, pues nada más planeas una ruta, le dices qué tipo de vehículo tienes y ya lo sigues, ¿no? Que a lo mejor no harías de manera inmediata con un Arduino. Esas son las ventajas que yo le vería. Pero bueno, actualmente ustedes ya saben que el Arduino fue comprado por Quanser, ¿no? Entonces yo siento que en algún futuro a lo mejor estos autopilotos van a ser desplazados, ¿eh? Porque Quanser ya te incluye el microcontrolador y un procesador especializado. Pero lo que sí va a seguir en boga, como pasó en 2012, ya tal vez no sea el hardware, pero sí el software, las librerías. Aquí dice, ¿qué metodología considera que debe tener un libro de este tipo para que los estudiantes puedan entender fácilmente los proyectos y animarse a desarrollar sus propias aplicaciones? Le repito, hace rato yo sigo metodologías chasis, entonces, ¿qué metodología es la chasis? El método científico. Sabiendo método científico sobre ese, te montas en la que tú quieras, ¿no? Esa es la base que le doy a mis alumnos, de ahí les enseño TRL. ¿Por qué les enseño TRL? Porque a las organizaciones y secretarías y estados de México, nada más porque TRL dice NASA, aunque no sea la más adecuada, pues la utilizan, ¿no? Entonces, quieres un proyecto gubernamental, te piden TRL, pero para entender TRL, ¿qué necesitas? Método científico. Hay otros que programan mucho. ¿Qué ven los de que programan mucho? Suevoc, ¿sale? Pero Suevoc es lo mismo, o sea, nada más le cambia los nombres al método científico y lo utiliza en otro orden.
Y así te puedes seguir. Entonces yo recomendaría mucho entender bien el método científico, ¿sale? Y llevarlo a cabo. Luego dice, ¿cuáles son las salidas laborales en México para los recién egresados de mecatrónica, tanto a nivel licenciatura como maestría o especialización? Eh, yo doy las materias de introducción a la mecatrónica en mi escuela y de proyecto integrador y es lo mismo que me preguntan y lo que les respondo es esto. Tienen de dos sopas, más bien tienen de tres sopas, o trabajan por su cuenta, o trabajan en la industria, o trabajan en la academia, ¿sale? En la academia, el 80%, perdón, en la industria, el 80% de la industria es maquila. Entonces, están orientados a maquila y el sueldo es de maquila. El 20% ya es de diseño y el 20% de diseño, como está muy bien pagado, está súper competido. Entonces deben de tener muchas habilidades, o sea, no es solamente lo que aprenden en aulas, sino también habilidades sociales, también generar nuevas cosas, ¿qué generar nuevas cosas? Libros, patentes, etcétera. ¿Qué otras cosas? Tener formación extracurricular a lo que se ve en aulas, ¿cómo se llama? Certificaciones, estandarizaciones, etcétera, ¿no? Por el lado de la academia, ese sí está bastante competido porque tienen de dos, o son profesores o son investigadores. El que gana bien es el investigador, pero ese está complicado. Entonces, igual muchos conocimientos, hacer lo que otras personas no quieren hacer. Por ejemplo, muchos de mis alumnos se van por una materia que se llama LabVIEW, pues LabVIEW hay cursos hasta para niños, ¿no? Y lo que nadie quiere hacer, por ejemplo, es programar microcontroladores a nivel ensamblador. Pero eso que nadie quiere hacer es precisamente lo que deja, ¿no? Entonces yo diría que es eso. Y la otra es trabajar por su cuenta, ¿sale? Pero trabajar por su cuenta tiene la ventaja, tiene varias ventajas, pero tiene la desventaja de que no tiene seguros ni nada, ¿no? Y de que aparte luego no hay empleo, y si no hay empleo, pues no hay tu salario cada quincena y cosas así, ¿no? Entonces es una estira y afloja. Y otra que tienen que no me gusta a mí mucho, pues es que vayan al extranjero. ¿Por qué no me gusta a mí mucho? Porque es fuga de cerebros. De hecho, ese fue uno de los motivos por el que estoy sacando patentes y libros, ¿no? Demostrar que yo sí puedo hacer las cosas sin salir de México. Y precisamente sin salir de México es que tengo publicaciones en China y en Corea, ¿no? Entonces, yo diría que es eso, tienen esas tres áreas, pero por favor aprendan cosas que los demás no están dispuestos a aprender y hagan más cosas, ¿no? Luego tienen otra pregunta por aquí, ya no veo más. ¿Alguna por allá? Sí, yo tengo una. Bueno, aquí nos comparten otra. Y es, sus proyectos de vehículos aéreos realizan seguimiento de trayectoria y monitoreo de espacios en tiempo real. Bueno, hacemos las dos tareas básicas de control, ¿no? Que es la regulación y el seguimiento. Sí, o sea, incluso el aeropéndulo. ¿Qué les pongo a hacer en regulación? Pues que lleguen a un ángulo específico. ¿Qué les pongo a hacer en seguimiento? Que lleguen a un ángulo en específico, pero sobre ese ángulo se monten a hacer trayectorias, como si fuera un limpiaparabrisas, ¿sale? Entonces sí lo hacemos. En el dron también hacemos monitoreo de espacios. Ustedes ya lo vieron ahí volando en una cancha, ¿no? Pero otros vehículos, les digo, por el nivel de los chavos o por el grado de dificultad, lo hacemos en interiores. Por ejemplo, el Zeppelin, pues así como lo vimos, no podría volar en exteriores, ¿no? Se lo lleva volando el viento esa cosa. Pero bueno, no podría volar en exteriores, pero en interiores sí lo tenemos operando, ¿no? Tenemos otros proyectos donde estamos haciendo SLAM, pero esos ya van más para artículos, ¿no? O sea, estos libros los estoy enfocando más para los que quieren aprender y no tienen tanto bagaje de conocimientos. Pero si quieren saber un poquito del slam y de todo eso, pues está disponible en nuestros artículos, los que están publicados o estamos por publicar. Ok, gracias, doctor. Nos comentan aquí sobre cuáles son sus pruebas de validación de la robustez que comenta en cuanto a dispositivos comerciales referente al proyecto del dron. Pues aplicamos ¿cómo se llama? El banco de pruebas básico, ¿no? Uno de ellos es medición de latencias. Entonces, ¿qué hacemos? Medición de latencias, pues ponemos una tarea que nosotros sabemos que va a llevar determinado tiempo y verificamos si en tiempo real se está sucediendo en los microsegundos que le obligamos a hacerla, ¿no? Obviamente, si analizamos esa prueba con el Arduino, está más o menos, no logra el tiempo real y con el ArduPilot sí se mantiene, ¿sale? ¿Qué otras pruebas hacemos? Empezamos a sobrecargar el bus de datos. Y ahí sí esa es delicada, porque si se empieza a sobrecargar el bus de datos, el Arduino truena, ¿eh? Pero si empiezas a sobrecargar de datos, estos autopilotos sí te aguantan. Entonces, esas son como que las principales pruebas que nosotros hacemos para ver que van a jalar.
Gracias, doctor. Nos preguntan por aquí, ¿qué tiempo le toma la creación y publicación de un ejemplar? Bueno, como les estaba diciendo, si nosotros nos vamos al ritmo de vida de aventarnos 2 paginitas diarias, ya en 6 meses hay un libro, pero esa es la primer parte. Después de esos 6 meses, te tienes que aventar la traducción. Los libros de 2018 sí me aventaba hasta, ¿qué será? 8 meses, ¿no? Porque era más complicado, pero ahorita te metes a Meta, te metes a otras utilidades que te ayudan a traducir al idioma y eso te lo avientas ya en 2 meses, ¿vale? Entonces ya tenemos 6 y 2 van 8 meses. La siguiente parte es un poco delicada, pero ya no es tanto de redactar, sino de tocar puertas, ¿no? ¿Quién te lo va a publicar? Entonces ahí puedes perder desde un mes, si es interesante tu libro, hasta 10 meses si no encuentras editores, ¿vale? Y la última parte, yo diría que es como una prueba tipo carrera de velocidad, porque es de un mes, ¿vale? Y en un mes te estás peleando con los editores. Y son editores hindús, son editores chinos, son editores coreanos. Entonces te obligan a tener un ritmo que dices, ahí está el libro, le encontramos estos defectos, corrígelo en un mes. Básicamente es como hacer una tesis, te avientas aproximadamente un año. Ajá, ya con todo y todo. Gracias, doctor. Justamente es una de las preguntas que nos comentaba. ¿Cuál es una de las mayores